En el año 1380, Persia era una tierra herida. Sus ciudades, antaño centros radiantes de la cultura islámica, yacían fracturadas bajo el peso de décadas de guerras civiles e interminables invasiones. El otrora poderoso imperio mongol, que se había forjado el mayor dominio territorial continuo de la historia, se había fragmentado en kanatos rivales. Cada fragmento se desgarraba entre sí como buitres sobre un cadáver moribundo, dejando a Persia sumida en un caos de alianzas cambiantes, tiranos mezquinos y caudillos saqueadores. A lo largo de las rutas de la seda, los comerciantes viajaban nerviosos, sin saber nunca si el siguiente peaje pertenecería a un príncipe, a un rebelde o a un simple señor bandido. De este panorama de colapso surgió una figura que aterrorizaría y fascinaría al mundo durante siglos: Tamerlán, conocido en Occidente como Tamerlán. A diferencia de los príncipes que heredaban tronos de marfil, los inicios de Tamerlán fueron austeros y sin adornos. Nacido en el clan Barlas de Transoxiana, actual Uzbekistán, era hijo de un jefe tribal menor. Pasó su juventud en las amplias estepas sin árboles, donde la supervivencia no dependía de cortes doradas, sino de la astucia, la resistencia y la lealtad de sus súbditos. Pero desde muy joven, Tamerlán quedó marcado, tanto por el destino como por las cicatrices. En su juventud, durante incursiones y escaramuzas, una flecha le atravesó la pierna derecha y la mano izquierda. La pierna nunca sanó del todo, dejándole una cojera permanente. Los persas lo llamarían Timur Ilan, Timur el Cojo, nombre que posteriormente se transformó en Tamerlán, en las lenguas europeas. Lo que parecía una debilidad, sin embargo, se convirtió en parte de su leyenda. Pues incluso lisiado, Tamerlán se movía con una voluntad implacable que eclipsaba la fuerza de hombres que lo doblaban en tamaño. En torno a las hogueras que ardían bajo el cielo infinito de la estepa, el joven Tamerlán escuchaba historias de Gengis Khan. Los ancianos hablaban de cómo, apenas un siglo antes, los jinetes mongoles habían arrasado Persia, Rusia y China, dejando ciudades borradas de los mapas, sus ruinas coronadas con pirámides de cráneos. Para otros, estas historias eran advertencias. Para Tamerlán, eran planos. No se conformaba con gobernar un puñado de tiendas y pastos dispersos. Soñaba con un dominio que superara incluso a los khanes. La propia Persia parecía lista para la conquista. Dividida entre dinastías rivales, debilitada por el conflicto sectario entre suníes y chiitas, y agotada por sucesivas invasiones extranjeras, era como un huerto repleto de fruta, esperando a su cosechador. Los gobernantes locales, cegados por sus propias disputas, apenas percibieron la tormenta que se avecinaba en el este. Tamerlán no solo era un soldado, sino un estratega de la mente. Comprendía que la guerra no era solo acero contra acero, sino psicología. El terror mismo podía ser utilizado como arma con la misma seguridad que una espada. Los asirios antaño construían pirámides de cabezas para intimidar a sus enemigos, y los mongoles habían perfeccionado este arte del terror. Timur heredaría sus lecciones, pero las perfeccionaría, convirtiendo la brutalidad en algo sistemático, un teatro de horror representado a la vista de todos. Sin embargo, la brutalidad por sí sola no construye un imperio. Timur también estudió organización, construyendo una maquinaria militar que era en parte una horda nómada, en parte un ejército disciplinado. Entrenó a sus hombres para luchar no como invasores temerarios, sino como extensiones de su voluntad. No solo tomarían ciudades, sino que demostrarían, con despiadada eficacia, lo que les aguardaba a quienes se le resistieran. En estos años de preparación, la silueta flácida de Timur se convirtió en una imagen familiar para sus seguidores. Caminaba entre sus hombres, hablando no como un monarca distante, sino como uno más de ellos, compartiendo sus penurias, su fuego, su polvo. Y aún así, bajo el manto de la camaradería, alimentaba visiones tan vastas que abarcaban continentes. Desde el Mediterráneo hasta el Pacífico, desde las costas del Caspio hasta las puertas de Delhi, este era el imperio que Timur veía al cerrar los ojos por la noche. Pero para que semejante visión cobrara forma, necesitaba tanto miedo como lealtad. Sus hombres debían creer que la derrota era imposible. Sus enemigos debían susurrar su nombre con terror antes siquiera de que sus ejércitos aparecieran en el horizonte. Así, Timur forjó no solo un ejército de guerreros, sino un ejército de mensajeros. Cada conquista hablaría por él, cada masacre resonaría con más fuerza que su voz, y cada ciudad que se salvara daría testimonio de la sabiduría de la sumisión.
A mediados de la década de 1380, tras años de cuidadosa consolidación, había llegado el momento. En las nieves de Transoxiana, Timur convocó a sus estandartes, convocando a tribus y guerreros de todos los rincones de Asia Central. Se congregaron como nubarrones en el horizonte, miles de jinetes con armadura de hierro, cuyos cascos sacudían la tierra. Frente a ellos se extendía Persia, desgarrada y sangrante. Tras ellos se alzaba un hombre cuya cojera no podía frenar el paso del destino. Y al amanecer sobre las montañas, Timur dio la orden. El sueño del imperio quedaría escrito a sangre y fuego. Las nieves invernales se derritieron en 1386, y con el deshielo llegó la marcha de Tamerlán sobre Persia. Su ejército no era una horda desorganizada de asaltantes, sino una disciplinada máquina de conquista. Las formaciones de caballería avanzaban por estrechos pasos en un silencio casi absoluto, con los estandartes ondeando al viento como negras nubes de tormenta. Tras ellos, avanzaban máquinas de asedio arrastradas por carros, catapultas ensambladas con maderas talladas en las montañas y trenes de suministros cargados de grano y carne seca. Era el ritmo de lo inevitable. La reputación de Tamerlán lo precedía, pero su método de conquista era engañosamente simple. A cada ciudad, enviaba emisarios con un mensaje que era a la vez invitación y amenaza. Ríndete pacíficamente, abre tus puertas y la vida podría continuar bajo su protección. Resiste y enfréntate a lo impensable, la aniquilación total. Era una doctrina tan clara como despiadada, sin término medio. La primera ciudad en enfrentarse a este ultimátum fue la orgullosa metrópolis persa de Rey, un centro comercial a caballo entre las antiguas rutas de caravanas. Los habitantes de Rey se creían intocables. Sus murallas habían resistido asedios durante siglos, y sus gobernantes se burlaban de la audacia de un cacique centroasiático que exigía su sumisión. Cuando llegaron los enviados de Tamerlán, fueron abucheados desde las almenas. Las flechas oscurecieron el aire y los abatieron incluso antes de que hubieran cruzado las puertas. No era solo un desafío, sino un insulto deliberado. Cuando la noticia llegó al campamento de Tamerlán, su reacción fue escalofriante. No hubo rugidos de furia ni estallidos de ira. Simplemente entrecerró los ojos y dio la orden: preparad el asalto. Sus generales sabían bien que su silencio era más peligroso que la ira. El asedio de Rey se convirtió en un ejemplo de fría eficiencia. Tamerlán no tenía ningún interés en una larga guerra de desgaste. Ordenó bombardeos continuos con catapultas y balistas, lanzando rocas contra las murallas día y noche. Destacamentos de élite escalaron las murallas bajo una lluvia de flechas, usando escaleras con ganchos y escudos de piel de buey. Los defensores lucharon con valentía, pero las fuerzas de Tamerlán se movieron con una precisión mecánica que las destrozó pieza por pieza. En 3 días, las murallas fueron derribadas. Lo que siguió no fue un saqueo caótico, sino una masacre organizada. Tamerlán había dado instrucciones estrictas: oficiales, soldados y cualquiera que hubiera votado por la rebeldía debían ser ejecutados de inmediato. Artesanos, eruditos y artesanos expertos fueron perdonados, no por piedad, sino por utilidad. Fueron encadenados, preparados para la deportación a los dominios de Tamerlán, donde sus manos construirían monumentos a su gloria. Los comerciantes con bienes valiosos también fueron seleccionados para su confiscación. El resto, mujeres, niños y pobres, fue distribuido entre sus tropas como botín de guerra. La masacre estaba calculada para reverberar más allá de los muros de Rey. A los supervivientes se les permitió huir deliberadamente, llevando consigo relatos de horror. Las caravanas difundieron la noticia como un reguero de pólvora: el conquistador de Transoxiana era despiadado, su ejército imparable, su ira inminente. Incluso antes de que los estandartes de Tamerlán aparecieran en sus horizontes, otras ciudades persas comenzaron a celebrar frenéticos debates en sus consejos. ¿Deberían luchar por el honor o someterse para sobrevivir? En los bazares de Isfahán, los comerciantes murmuraban sobre el destino de Rey. En las mezquitas, los imanes advertían a las congregaciones que desafiar este nuevo azote significaba la muerte. Incluso los poetas cantaban versos oscuros sobre un caudillo de una sola pierna que dominaba las sombras y construía pirámides con cráneos humanos. El mito crecía más rápido que el propio ejército. Tamerín lo había planeado. El asedio de Rey no fue solo una victoria militar, sino un acto psicológico de apertura, un mensaje grabado a sangre:
resiste y no solo perderás, sino que dejarás de existir. No conquistaba ciudades una a una, conquistaba la voluntad misma de Persia. Sin embargo, en medio del silencio que siguió a la destrucción de Rey, las ambiciones de Timur no hicieron más que agudizarse. Sus hombres habían demostrado su disciplina, sus métodos, su terror. El siguiente paso no sería una simple conquista, sino una demostración a una escala tan vasta que ninguna ciudad se atrevería a ponerlo a prueba de nuevo. Y ya tenía la mirada puesta en una joya de Persia, la ciudad cuyas cúpulas azules reflejaban el mismísimo cielo, Isfahán. 4181/5000. Cuando el ejército de Tamerlán llegó a las puertas de Isfahán en el otoño de 1387, los líderes de la ciudad recordaban bien el destino de Rey. Isfahán no era una ciudad cualquiera, era una joya de Persia, un lugar donde mezquitas de tejas azules se alzaban hacia el cielo y bulliciosos bazares rebosaban de sedas, especias y joyas procedentes de lugares tan lejanos como China y el Mediterráneo. Sus eruditos, poetas y artesanos la convirtieron en uno de los centros más brillantes de la civilización islámica. Pero toda su belleza, todo su orgullo, significaban poco ante la sombra del hombre que ahora se encontraba a sus puertas. Esta vez, el Consejo de Ancianos prefirió el pragmatismo al valor. Tras días de tenso debate, se rindieron sin desenvainar un arma. Las puertas de la ciudad se abrieron de par en par y las llaves de Isfahán fueron depositadas a los pies de los enviados de Tamerlán. Un destacamento de 1000 de sus soldados entró en la ciudad, no como destructores, sino como ocupantes, guarneciendo la ciudadela mientras la vida cotidiana continuaba prácticamente sin cambios. Al principio, la decisión pareció acertada. Los mercados reabrieron, las mezquitas resonaron con la llamada a la oración y las familias continuaron con sus vidas. Parecía que se podía confiar en la palabra del conquistador, siempre que se obedeciera. El tributo exigido por Tamerlán era alto, pero no imposible, y comparado con la aniquilación de Rey, los habitantes de Isfahán casi se sentían afortunados. Pero bajo la superficie, crecía el resentimiento. Cada patrulla mongola que pasaba por los estrechos callejones era un recordatorio viviente de la humillación. Cada moneda de tributo extraída a los comerciantes dolía como un robo. Los nobles murmuraban en sus palacios, los clérigos tronaban desde los púlpitos, y los jóvenes, criados con historias de gloria persa, ardían de rabia al inclinarse ante extranjeros. Pronto, los susurros dieron paso a reuniones en patios secretos. Comerciantes y mulás se unieron a miembros de la antigua nobleza para conspirar y recuperar su ciudad. Su plan era tan simple como audaz: atacar durante las celebraciones del fin del Ramadán, cuando la guarnición de Tamerlán estaría distraída, quizás bebiendo y festejando. A una señal, los conspiradores se levantarían, asaltarían la ciudadela y masacrarían a los invasores. Llegó la noche. Los faroles titilaban en las calles, las oraciones llenaban las mezquitas y los conspiradores esperaban en la sombra. Entonces, gritos, el entrechocar de aceros, los gritos de Allahu Akbar. El levantamiento arrasó la ciudad como un reguero de pólvora. Los soldados mongoles, sorprendidos, lucharon desesperadamente, pero se vieron superados en número sin remedio. Uno a uno cayeron, hasta que al amanecer no quedó con vida ni un solo miembro de la guarnición de 1000 hombres de Tamerlán. Los habitantes de Isfahán se regocijaron, creyendo haber recuperado su ciudad. Pero la celebración duró poco. Un mensajero aterrorizado cabalgó con fuerza hacia el campamento de Tamerlán, a 2 días de distancia. El hombre apenas podía hablar, con la voz quebrada por el miedo mientras transmitía la noticia. La ciudad que se había rendido pacíficamente lo había traicionado y sus soldados habían sido masacrados. Tamerlán escuchaba en silencio. Sus generales observaban con inquietud, pues sabían que su silencio era más peligroso que la furia. Finalmente, habló en voz baja y mesurada: Isfahán dejará de existir. No habría negociación, ni ofrecimiento de clemencia, ni una segunda oportunidad. El ejército de Tamerlán avanzaba, rodeando la ciudad como un nudo que se apretaba. Las hogueras iluminaban el horizonte en todas direcciones, convirtiendo la noche en un círculo de llamas. Las máquinas de asedio se pusieron en marcha. Las trompetas mongolas aullaban en la oscuridad, manteniendo despiertos a los defensores, corroyendo su determinación. Las catapultas lanzaban no solo piedras, sino también los cuerpos de los fugitivos capturados por encima de las murallas, un grotesco recordatorio de que escapar era imposible. En Isfahán,
El terror crecía día a día. Los víveres escaseaban con la llegada del invierno. Las familias se apiñaban en las mezquitas, con sus hijos llorando de hambre. En las almenas, hombres exhaustos contemplaban los fuegos interminables tras las murallas, sabiendo que el fin no podía demorarse mucho más. La unidad que había alimentado la rebelión comenzó a resquebrajarse. Los nobles acusaban a los clérigos maldecían a los comerciantes y la gente común los maldecía a todos. Rumores de arrepentimiento se extendían por las calles. ¿Había valido la pena el levantamiento? ¿Era la rebelión un precio demasiado alto? Pero era demasiado tarde. La decisión estaba tomada. Y Tamerlán, paciente como una piedra, esperó el momento de atacar. Cuando las murallas de Isfahán finalmente se agrietaron bajo el implacable embate de las máquinas de asedio de Tamerlán, el destino de la ciudad quedó sellado. Sus soldados irrumpieron con la precisión de verdugos, no con el frenesí de asaltantes. Tamerlán había dado órdenes claras, no se trataba de un saqueo descontrolado. Sería un castigo grabado en la memoria. Durante 3 días y 3 noches, las calles de Isfahán se tiñeron de rojo. Los hombres capaces de portar armas fueron reunidos en grupos y ejecutados sin vacilación. Las plazas se convirtieron en campos de muerte, pues los prisioneros eran obligados a cavar sus propias tumbas antes de que cayera la espada. Los artesanos y artesanos hábiles fueron cuidadosamente apartados, no se les perdonó la vida, sino que se les marcó para la deportación. Su arte serviría a Samarcanda, no a su patria. Mujeres y niños fueron unidos, con destinos divididos entre la esclavitud y la dispersión. Pero ni siquiera esto era el verdadero horror. Tamerlán quería más que la victoria, quería la permanencia. Ordenó que se recogieran las cabezas de los caídos, cada una cuidadosamente despojada y preservada. Los arquitectos, hombres que antaño diseñaron mezquitas y palacios, recibieron la orden de construir algo completamente diferente, un monumento al terror. Con cal y arcilla como mortero, comenzaron a apilar cráneos formando un cono en espiral. Capa tras capa, la espeluznante torre se alzaba, visible a kilómetros de distancia en la llanura. Para cuando la obra estuvo terminada, 70.000 cráneos brillaban pálidos bajo el sol. Los viajeros de las rutas de las caravanas la vieron mucho antes de llegar a las ruinas ennegrecidas de Isfahán. Algunos se desmayaron al verlo. Otros retrocedieron por completo. Nadie la olvidó. La torre no era simplemente crueldad. Era estrategia. Timur había estudiado a los antiguos asirios, quienes tallaban relieves que mostraban pirámides de cabezas para aterrorizar a sus enemigos. Los superó. La torre de los cráneos de Isfahán se convirtió en leyenda casi de la noche a la mañana, y su sombra extendió la reputación de Timur más allá de lo que su caballería jamás podría. Y el efecto fue inmediato. Por toda Persia, ciudad tras ciudad se rindieron incluso antes de que llegara Tamerlán. Hamadán abrió sus puertas. Azbin envió emisarios con llaves y tributos. Tabriz, una metrópolis que había desafiado a los conquistadores durante siglos, ahora se postraba para evitar el destino de Isfahán. Tamerlán aceptó su sumisión con fría constancia. Fiel a su palabra, perdonó a quienes se sometieron, imponiéndoles fuertes impuestos, pero permitiendo que la vida continuara. El recuerdo de Isfahán aseguró que nadie dudara de sus promesas, ya fueran de misericordia o de aniquilación. Los comerciantes transmitían las historias a través de las rutas de la seda, adornadas con cada relato. Algunos juraban que la torre rozaba el cielo, otros que las calaveras brillaban a la luz de la luna. En mezquitas y mercados, la gente se estremecía al susurrar su nombre. Incluso gobernantes mucho más allá de Persia, desde Anatolia hasta la India, comenzaron a prepararse para el día en que la sombra del cojo conquistador alcanzara sus murallas. Sin embargo, en medio de la desolación, Tamerlán se mantuvo completamente sereno. Para él, la destrucción de Isfahán no fue locura, sino matemática. El terror le ahorró tiempo, sangre y batallas. Al sacrificar una ciudad, quebró el espíritu de docenas más. Convirtió la crueldad en una forma de gobierno. Y Persia, aturdida por la caída de su ciudad más espléndida, se doblegó a su voluntad. La tierra fracturada que antaño había sido el corazón de imperios se reconstruía rápidamente, no solo en cenizas, sino en los cimientos de algo mayor, un dominio gobernado no solo por la espada, sino por el miedo mismo. 3551/5000
Persia no cayó simplemente bajo la espada de Tamerlán, sino que fue reconfigurada por su visión del imperio. Tras el terror de Isfahán, la resistencia se desvaneció. Las ciudades abrieron sus puertas en señal de sumisión, ofreciendo oro, caballos y rehenes para evitar la aniquilación. Sin embargo, Tamerlán comprendió que la labor de gobernar iba más allá de la conquista. Se dedicó a construir una administración tan metódica como su guerra. Los gobernadores mongoles se instalaron en ciudades clave, pero se les asignó burócratas persas que conocían la intrincada maquinaria de los impuestos, la irrigación y el comercio. Este sistema dual creó un extraño equilibrio: los señores extranjeros ostentaban el poder absoluto, mientras que los locales se aseguraban de que la vida cotidiana siguiera funcionando. Para comerciantes y caravaneros, el efecto fue innegable: las rutas de la seda, fracturadas durante décadas, volvieron a ser seguras. Desde el mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, las caravanas transportaban seda, especias y piedras preciosas. La seguridad se compraba a costa de la obediencia. Pero Tamerlán no ignoraba el poder de la cultura. En 1388, se dirigió a Shiraz, la ciudad de los jardines y la poesía, famosa en todo el mundo islámico como cuna de la belleza refinada. Para Persia, Shiraz era más que una ciudad, era un símbolo de arte y espíritu. Para Tamerlán, era una oportunidad. A diferencia de Isfahán, Shiraz no opuso resistencia con las armas. Sus gobernantes, conscientes de las torres de calaveras, optaron por la diplomacia. Cuando los estandartes de Tamerlán aparecieron en el horizonte, Shiraz ofreció tributo y sumisión. Sin embargo, lo que realmente intrigó al conquistador no fue el oro ni la seda de la ciudad, sino sus poetas. Entre ellos se encontraba Hafez, el gran maestro del Ghazal, cuyos versos se recitaban desde Samarcanda hasta el Cairo. Tamerlán convocó al poeta a su tienda, una audiencia recordada en la leyenda. Envuelto en sedas robadas de medio continente, Timur se inclinó hacia adelante en su trono de marfil y citó un verso de Hafez, donde el poeta afirmaba que regalaría Samarcanda y Bujará por la belleza del lunar de su amada. La voz del conquistador era aguda: ¿cómo te atreves a valorar tan poco mis dos ciudades más espléndidas? Hafez, anciano y pobre, hizo una profunda reverencia, pero respondió con ingenio: es por tan desmedida generosidad que sigo empobrecido, mi señor. La respuesta desarmó a Timur. En lugar de rabia, la risa resonó en su tienda. Por una vez, las palabras triunfaron donde las espadas podrían haber fallado. Hafez se salvó, y Shiraz evitó el destino de Isfahán. Pero Timur no fue misericordioso sin propósito. Aunque perdonó las murallas de la ciudad, la despojó de su esencia vital. Ordenó que sus artesanos más hábiles, calígrafos, arquitectos, metalúrgicos y tejedores, fueran deportados a Samarcanda. Las bibliotecas quedaron intactas, pero las manos que habían copiado manuscritos fueron expulsadas. La ciudad sobrevivió, pero su genio fue desarraigado, trasplantado para servir al sueño de Tamerlán de una capital radiante. Era un patrón que se repetía en Persia: destrucción donde la rebelión se enconaba, preservación donde la sumisión era rápida. Sin embargo, incluso en la misericordia, había estrategia. Al desviar el talento de Persia hacia la ciudad elegida, Tamerlán se preparaba para transformar Samarcanda en el corazón palpitante de su imperio, una ciudad que encarnaría tanto la brutalidad de la conquista como la brillantez de la civilización. Persia estaba ahora firmemente bajo su control. Sus ciudades, antaño divididas y orgullosas, ahora alimentaban sus ejércitos y adornaban sus ambiciones. Y con los poetas de Shiraz silenciados y sus artesanos marchando hacia el este, la mirada de Tamerlán se dirigió hacia su patria. No se conformaría con una Persia simplemente conquistada. Él transformaría Samarcanda en una maravilla del mundo, una ciudad que rivalizaría con Bagdad, El Cairo o incluso Roma. En el verano de 1389, Tamerlán regresó a Samarcanda, pero no como el hijo del jefe tribal que antaño deambulaba con dificultad por sus bazares. Llegó como amo de Persia, trayendo consigo no solo tesoros, sino la riqueza viviente de las civilizaciones conquistadas: artesanos de Shiraz, arquitectos de Isfahán, calígrafos de Kasán y tejedores de Kermán. No se conformó con acaparar sus habilidades por vanidad. Se propuso forjar con ellas una capital que proclamara su grandeza durante siglos. Samarcanda, ya una ciudad vibrante a lo largo de las rutas de la seda, se convirtió en un colosal taller. Bajo la supervisión de Tamerlán, comenzó la construcción de proyectos de una ambición casi mítica.
Ordenó la construcción del Registán, una gran plaza que un día estaría rodeada de magníficas madrasas, con sus fachadas de azulejos brillando en azul y oro. Arquitectos expertos dibujaban planos bajo su atenta mirada, y Timur, aunque analfabeto en su juventud, era conocido por discutir sobre proporciones, exigiendo perfección hasta el más mínimo detalle. En otros lugares, florecían rosales, regados por ingeniosos sistemas de riego provenientes de las montañas. Los canales estaban revestidos de mármol, y sus fuentes murmuraban en el aire seco de Asia Central. Árboles frutales de tierras lejanas se plantaban uno junto al otro, moreras de China, granados de Persia, cedros del Cáucaso. Samarcanda se convirtió en un mapa viviente de sus conquistas, un imperio botánico que reflejaba los territorios que gobernaba. En los palacios, los artesanos se afanaban en cubrir las paredes con lapislázuli y oro, mientras que los tesoros se llenaban de joyas y sedas expropiadas de las cortes conquistadas. Sin embargo, el propio Timur vivía con sencillez en comparación con su entorno, comiendo como un soldado y a menudo prefiriendo la tienda de un nómada a las habitaciones doradas. Era como si el conquistador quisiera recordarle a su corte que, bajo el esplendor, su imperio aún se basaba en la disciplina de la estepa. Quizás la contradicción más llamativa residía en su biblioteca. Aunque antaño había sido analfabeto, Tamerlán desarrolló un ansia de conocimiento, rodeándose de eruditos que leían en voz alta las crónicas de Alejandro Magno, Ciro y Gengis Khan. Escuchaba con fascinación, comparándose con estos gigantes de la historia, decidido no solo a igualarlos, sino a eclipsarlos. Para Tamerlán, los libros no eran solo un adorno, eran planos de conquista. Para 1390, Samarcanda se había alzado como una ciudad maravillosa. Comerciantes y enviados que viajaban desde el Cairo, Delhi o incluso lejanas cortes europeas regresaban a casa con informes impresionantes. Minaretes que parecían arañar el cielo, cúpulas que brillaban como cielos capturados, mercados rebosantes de mercancías procedentes de 4 continentes. Algunos afirmaban que ninguna ciudad del mundo podía rivalizar con su belleza. Pero para Tamerlán, Samarcanda no era el fin, sino una plataforma. Los mapas extendidos sobre las mesas de su consejo mostraban tierras aún sin conquistar, Anatolia, el Cáucaso, incluso los lejanos reinos de Europa. Su mirada se posó particularmente en una potencia en ascenso, el Imperio Otomano, bajo el mando de su formidable sultán, Bayaceto, y conocido como YLDRM, el Rayo. Bayaceto se había abierto paso a través de los Balcanes con una velocidad asombrosa, y sus genízaros formaban uno de los ejércitos más temidos de la época. Dos depredadores acechaban ahora a la misma presa. Tanto Tamerlán como Bayaceto se proclamaban legitimados como herederos de la tradición mongol. Ambos soñaban con una dominación que se extendiera de este a oeste. Su enfrentamiento era inevitable. Así, mientras los artesanos embaldosaban las murallas de Samarcanda y los poetas recitaban versos en jardines perfumados, las forjas de Tamerlán resonaban en la noche. Armas apiladas en arsenales, manadas de caballos de guerra pastaban en las afueras de la ciudad, y espías susurraban sobre los movimientos otomanos más allá de las montañas. El conquistador cojeaba entre sus hombres, hablando del destino, del imperio, de una tormenta más grande que cualquier otra que el mundo hubiera visto. El huracán que había desatado sobre Persia se arremolinaba de nuevo, avanzando hacia el oeste. Y pronto, el rayo de los otomanos se encontraría con la tempestad de Tamerlán.